Saquen a esa chibola mugrienta de aquí. La voz de don Ricardo, afilada y fría como el acero, cortó el aire caliente y húmedo de la playa en Punta Hermosa. Eran las 2 de la tarde. El sol de verano caía a plomo sobre la arena, que hervía bajo los pies. La playa estaba en su apogeo, un mosaico vibrante de familias y turistas que buscaban refugio del calor limeño. Bajo un mar de sombrillas multicolores, el sonido de las risas de los niños se mezclaba con el murmullo rítmico de las olas, creando una sinfonía de perfecta holganza. Pero en medio de esa postal de felicidad, una pequeña sombra permanecía sentada, inmóvil y silenciosa. Era Milagros, una niña de apenas 10 años. Vestía una camiseta vieja y descolorida, llena de pequeños agujeros, y unos shorts gastados que alguna vez fueron azules. Sobre una modesta tela extendida en la arena, había dispuesto con esmero unas pulseras de cuentas de colores que brillaban tímidamente bajo el sol. Su pequeña figura, encogida y solitaria, era un contraste doloroso con la bulliciosa opulencia que la rodeaba. Pulseritas, casera, lleve sus pulseritas. Su voz, apenas un susurro tembloroso, intentaba alcanzar a los veraneantes que pasaban a su lado. Son bien bonitas, mi mamita las hace con mucho amor. Milagros llevaba sentada en ese mismo lugar desde las 7 de la mañana. Había transportado las pulseras, que su madre María había tejido durante toda la noche anterior, en una caja de cartón con un cuidado casi sagrado. Cada una de ellas, aunque hecha con materiales humildes, estaba impregnada del amor y el sacrificio de su madre. La reacción de la gente era una lotería cruel. La mayoría la ignoraba, pasando de largo como si fuera invisible. Algunos se detenían un segundo, le dedicaban una mirada cargada de una lástima fugaz y luego seguían su camino. A veces, un niño se encaprichaba con los colores brillantes y suplicaba a sus padres que le compraran una, pero la respuesta era casi siempre la misma, un tirón de brazo y un apurado vamos, hijito, no molestes. Mami, ¿por qué esa niñita está solita? Escuchó decir a una niña que pasaba. SHHH, calladita, no mires. Apúrate, le respondió su madre, alejándola. Cada vez que oía conversaciones así, el pequeño corazón de Milagros se encogía como un puño. La vergüenza le quemaba las mejillas, pero el recuerdo del rostro pálido y febril de su madre, postrada en la cama de su humilde casa, le daba la fuerza para soportarlo todo. Aún así, a veces la suerte le sonreía. Una abuelita de rostro amable le había dado 2 soles, diciéndole, ¡qué buena niña eres! Una joven turista, conmovida, le compró una pulsera por 5 soles. En cada una de esas ocasiones, los ojos de Milagros brillaban con gratitud y juntaba sus manitas en un gesto de agradecimiento. Gracias, señorita, muchas gracias de verdad. Pero incluso en los días buenos, después de pasar horas bajo el sol implacable, apenas lograba juntar 10 o 15 soles. Contó las monedas en su pequeña mano. Hoy sí le voy a poder comprar su caldito de gallina a mi mamá, pensó con una pizca de esperanza. Soportar el hambre, el calor, las miradas de desdén. Todo valía la pena por ella. Su madre, María, llevaba semanas enferma. Una tos persistente, fiebre que iba y venía, y una debilidad que le impedía probar bocado. Sabía que necesitaba ir a una posta, a un hospital, pero sin un sol en el bolsillo, solo le quedaba aguantar el dolor en su cama. Por eso Milagros estaba allí, tomando su lugar en la batalla diaria por la supervivencia. Hijita, regresa pronto hoy día, las palabras de su madre esa mañana resonaban en su cabeza. Pero Milagros sentía que debía vender más. Quería llevarle ese caldo caliente que tanto le gustaba, un pequeño lujo que podría devolverle algo de fuerza. Fue en ese preciso instante que un lujoso auto negro, un Mercedes-Benz reluciente, se detuvo en el estacionamiento cercano. Las personas que descendieron del vehículo vestían con una elegancia que desentonaba con el ambiente relajado de la playa. Su aura de poder y riqueza los distinguía de inmediato del resto de los veraneantes. El primero en bajar fue un hombre de unos 60 años, alto y de porte autoritario. Era don Ricardo, presidente de una importante constructora, enfundado en una impecable guayabera de lino y con unas gafas de sol de marca que ocultaban una mirada perpetuamente gélida. Le siguió una mujer de casi 80 años, cuya elegancia era innegable a pesar de su edad. Era doña Consuelo. Su vestido era sobrio pero de una calidad exquisita, y su cabello, completamente blanco, estaba recogido en un moño perfecto. Sin embargo, en sus ojos profundos se adivinaba una tristeza antigua, una melancolía que ni la brisa marina podía disipar. Finalmente, descendió un hombre de unos 40 años, Arturo, su leal asistente,
quien había trabajado para doña Consuelo durante décadas. Doña Consuelo, este es el terreno que estamos evaluando para el nuevo resort de lujo y el centro comercial, comenzó a explicar don Ricardo con un tono servil que contrastaba con su apariencia arrogante. La vista al mar es inmejorable, el acceso es perfecto. Si construimos aquí, el éxito está garantizado. Doña Consuelo miró hacia el horizonte azul, perdida en sus pensamientos. El viento marino agitó suavemente su cabello plateado y, por un instante, una extraña expresión cruzó su rostro, como si un recuerdo lejano y doloroso hubiera emergido de las profundidades de su memoria. Doña Consuelo. Insistió don Ricardo al no obtener respuesta. Ah, sí. Sí, es un lugar muy bonito, respondió ella, volviendo en sí. Fue entonces cuando la mirada de don Ricardo se posó en el pequeño rincón donde Milagros estaba sentada. Una mueca de profundo desagrado se dibujó en su rostro. Pero, doña Consuelo, hay un pequeño problema, dijo, señalando a la niña con un gesto despectivo. El problema es que el ambiente se arruina con esta clase de gente, con estos niños pordioseros. Si queremos hacer un negocio de categoría, primero tenemos que limpiar esta basura visual. Sus palabras, pronunciadas en voz alta y clara, llegaron a oídos de Milagros. La gente alrededor comenzó a girar la cabeza, a murmurar. El rostro de la niña se contrajo de dolor. Sintió un nudo en la garganta y los ojos se le llenaron de lágrimas, pero apretó los dientes, luchando por no derrumbarse. En silencio, comenzó a recoger sus pulseras con manos temblorosas. Con una chibola como esta aquí, la imagen de un resort de lujo se va al tacho. Hay que sacarla de inmediato, continuó don Ricardo, saboreando su propia crueldad. Milagros no pudo soportarlo más. Sus ojos se enrojecieron y, con una prisa desesperada, metió la última pulsera en la caja. Ya me voy a casa, se susurró a sí misma, con la voz rota. Estaba a punto de levantarse cuando, de repente, sintió una mirada sobre ella. Era doña Consuelo. La anciana la observaba fijamente, con una expresión indescifrable, como si algo en la pequeña y frágil espalda de la niña le resultara extrañamente familiar. Doña Consuelo no podía apartar la vista de la espalda de Milagros. Una extraña opresión se instaló en su pecho. La imagen de esa niña, herida por las palabras crueles de don Ricardo, se grabó en su mente. Podía casi sentir el temblor de sus pequeños hombros. Don Ricardo, dijo doña Consuelo en voz baja pero firme. Ya es suficiente sobre la niña. Ah. Sí, por supuesto. Mis disculpas, respondió él con una sonrisa forzada, inclinando la cabeza. Pero su rostro aún reflejaba una profunda irritación. Ignorándolo, doña Consuelo se acercó a una vendedora de raspadillas que estaba cerca y le preguntó con delicadeza. Disculpe, señora, ¿esa niña que vende pulseras viene todos los días? Ah, la Milagritos. Asintió la mujer. Sí, pues, mamita. Viene todos los días, desde la mañanita hasta que se va el sol. Pobrecita, es una buena niña. ¿Y sus padres? ¿Dónde están? Inquirió doña Consuelo. Parece que su mamita está bien enferma. El tono de la vendedora se tiñó de compasión. La chibola viene a vender las pulseritas en su lugar. A veces le regalo un choclito con queso, y siempre me agradece bien educadita. ¿Sabe usted dónde vive? Uy, no sabría decirle con exactitud, casera. Pero creo que por el asentamiento humano que está subiendo el cerro, detrás de la playa. Viven en la pobreza, casi cálatos. El corazón de doña Consuelo se sintió aún más pesado. La situación de la niña era mucho más grave de lo que había imaginado. Doña Consuelo, ya se está haciendo tarde. Aún tenemos que ver el otro terreno, ¿recuerda? Don Ricardo miró su reloj, impaciente. Pero los pasos de doña Consuelo se dirigieron en la dirección opuesta, hacia donde estaba Milagros, como si una fuerza invisible la atrajera. La niña seguía guardando sus cosas, luchando por contener las lágrimas. La escena era desoladora. Cuando doña Consuelo se acercó, Milagros levantó la vista, asustada. Señora, ¿necesita algo? Dijo con cautela. Estas pulseras. ¿Cuánto cuestan, hijita? Preguntó doña Consuelo con una voz increíblemente suave. 20 soles cada una. La voz de Milagros era apenas un hilo, pero si usted quiere, se la dejo a 15 nomás. Así ya tengo para la comida de mi mamita. Doña Consuelo sintió una punzada en el corazón.
¿Era posible que después de un día entero de trabajo, la niña apenas ganara lo suficiente para una sola comida? ¿Dices que las hace tu mamá? Sí, el rostro de Milagros se iluminó con un destello de orgullo. Mi mamita las teje de noche. Ella tiene unas manos de ángel. En ese momento, doña Consuelo sintió que los ojos se le humedecían. Sin decir una palabra, abrió su cartera, sacó varios billetes de 100 soles y se los extendió a Milagros. Quiero comprarlas todas. ¿Me las vendes, pequeña? Milagros miró el dinero con los ojos desorbitados. Eran cientos de soles. Para ella, era una fortuna inimaginable, más dinero del que había visto junto en toda su vida. ¿De verdad es para mí, señora? Sí, hijita. Me las llevo todas, respondió doña Consuelo con una sonrisa cálida. Una enorme sonrisa, mezclada con lágrimas de alivio, floreció en el rostro de Milagros. Gracias, abuelita. Muchísimas gracias. Doña Consuelo tomó una de las pulseras y la examinó con detenimiento. Era un diseño simple, pero tejido con una delicadeza y una precisión admirables. Fue entonces cuando Milagros señaló la muñeca de la anciana, con el rostro lleno de asombro. Oiga, abuelita. Su voz sonó excitada. Usted también tiene una de esas. Sorprendida, doña Consuelo miró su propia muñeca. Parcialmente oculta por la manga de su vestido, asomaba una pulsera que llevaba consigo desde hacía más de 30 años. Es igualita a la de mi mamá, exclamó Milagros, maravillada. Mi mamita usa una así, idéntica. El corazón de doña Consuelo se detuvo. Sus manos comenzaron a temblar. De esa pulsera solo existían 2 en todo el mundo. Hacía más de 3 décadas, ella misma las había tejido, una para ella y la otra para su amada hija, como un símbolo de su unión. Un diseño único de madre e hija. ¿De verdad, hijita? La voz de doña Consuelo se quebró. ¿Tu mamá? ¿Tu mamá usa una pulsera exactamente igual a esta? Sí, igualita, se lo juro. Respondió Milagros con total seguridad. La quiere un montón. Nunca, nunca se la saca. Un torbellino de emociones barrió la mente de doña Consuelo. Su corazón latía con una fuerza desbocada. No. No podía ser posible. Milagros. La llamó, su voz convertida en una súplica. ¿Dónde está tu mamá ahora? En mi casa. Está muy enfermita, no puede ni salir, respondió la niña, con el rostro ensombrecido por la preocupación. ¿Puedo ir a verla? Había una desesperación palpable en la pregunta de la anciana. ¿A mi casa? Preguntó Milagros, confundida. Pero mi casa es muy humilde, abuelita. Da vergüenza. No importa, eso no importa en absoluto, doña Consuelo tomó las pequeñas manos de Milagros entre las suyas. ¿Podemos ir ahora mismo? Milagros dudó por un instante. La idea de llevar a esa mujer tan elegante a su pobre casa le daba una vergüenza terrible. Pero luego pensó que quizás, solo quizás, esa abuelita de corazón tan bueno podría ayudar a su madre. Está bien. Sígame, respondió en un susurro. Doña Consuelo lanzó una mirada a Arturo, su asistente. Él, que la conocía tan bien, notó de inmediato la extraña agitación en su jefa. Doña Consuelo, ¿sucede algo? Preguntó con cautela. Ven conmigo, Arturo, fue su única y tajante respuesta. Don Ricardo, completamente desconcertado, intentó intervenir. Doña Consuelo, pero tenemos una agenda que cumplir. Cancela toda la agenda, la voz de la anciana era extrañamente tensa y urgente. Milagros comenzó a caminar, alejándose de la playa. Doña Consuelo la siguió, sintiendo que el corazón le iba a estallar en el pecho mientras seguía esa pequeña espalda que la guiaba hacia un destino incierto. El camino que Milagros guiaba los alejó rápidamente del bullicio opulento de la playa. A medida que se adentraban en callejones cada vez más estrechos y polvorientos, el paisaje cambiaba drásticamente. Las tiendas de lujo y los restaurantes caros dieron paso a construcciones precarias, a edificios viejos y despintados. Es allá, la pequeña mano de Milagros señaló una humilde casita de madera y calamina al borde del asentamiento humano. Las paredes estaban desconchadas, la puerta de metal oxidada y el techo inclinado parecía a punto de desplomarse. Los pasos de doña Consuelo se hicieron más pesados. Le costaba respirar.
No podía controlar los latidos frenéticos de su corazón. ¿Era posible que su hija, su única hija, hubiera estado viviendo en un lugar como este? Abuelita, ¿de verdad va a entrar? Milagros se giró, con una expresión de genuina preocupación. Mi casa está muy desordenada. Da vergüenza. Te dije que no importa, hijita, respondió doña Consuelo, con la voz temblorosa. Milagros empujó suavemente la puerta de calamina. Un chirrido lastimero rompió el silencio mientras se abría, revelando un pequeño patio de tierra con algunas hierbas silvestres y ropa vieja tendida en un cordel. Mamá, ya llegué. Llamó Milagros en voz baja. Desde el interior de la casa se escuchó una tos seca y débil, seguida por la voz de una mujer, una voz sin fuerza, apagada. Milagritos, hija. Que pronto has vuelto. Milagros entró y doña Consuelo la siguió, conteniendo la respiración. Era una sola habitación. Una cama, un ropero viejo y desvencijado, y una pequeña esquina que hacía las veces de cocina. Y entonces, cuando sus ojos se posaron en la mujer que yacía en la cama, doña Consuelo sintió que las piernas le flaqueaban y estuvo a punto de caer al suelo. Era ella. Era María. La mujer demacrada y consumida por la fiebre era, sin lugar a dudas, su hija. La niña adorable de 10 años que había perdido hacía más de 3 décadas era ahora una mujer enferma de 40. Mamita, tenemos visita, dijo Milagros. María, con un esfuerzo visible, intentó incorporarse y miró hacia la puerta. En ese instante, sus ojos se encontraron con los de doña Consuelo. Una expresión de extrañeza cruzó su rostro pálido. Le resultaba familiar, pero no lograba ubicarla. ¿Quién es?, preguntó María con un hilo de voz. Doña Consuelo no podía hablar. Las lágrimas pugnaban por salir. La realidad de ver a su hija en un estado tan lamentable era un golpe demasiado brutal. En ese momento, Milagros intervino, emocionada. Mamá, mira. La abuelita tiene una pulsera igualita a la tuya. María bajó la vista hacia su propia muñeca. Allí estaba, la vieja pulsera, el único recuerdo tangible que le quedaba de su niñez. ¿Esta?, preguntó, acariciando las cuentas gastadas. Doña Consuelo, con manos temblorosas, se quitó su propia pulsera y la colocó junto a la de María sobre la cama. Eran idénticas. 2 piezas de un mismo corazón, separadas por el tiempo y la tragedia. El rostro de María se tornó lívido. Fragmentos de recuerdos infantiles comenzaron a emerger de la niebla, una canción de cuna cantada en un abrazo cálido, el tacto suave de unas manos, la imagen de alguien colocándole esa misma pulsera en su pequeña muñeca. No puede ser, murmuró María, con la voz entrecortada. Doña Consuelo dio un paso adelante, y con todo el amor y el dolor que había guardado por 30 años, logró pronunciar una sola palabra. María. Esa única palabra hizo que todo el cuerpo de María se estremeciera. Esa voz. Soy yo, María. Soy mamá. Las lágrimas finalmente brotaron, recorriendo las arrugas del rostro de doña Consuelo. María la miró con una incredulidad desgarradora. Su mente era un caos. ¿Era realmente su madre? Mentira. Negó con la cabeza. No puede ser. Mi mamá. Mi mamá me abandonó. No, mi amor, no. Doña Consuelo se acercó más, el llanto la ahogaba. Jamás te olvidé, ni un solo segundo. Te he buscado toda mi vida. Las lágrimas comenzaron a correr también por las mejillas de María, pero la herida era demasiado profunda para creer. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Su voz se quebró. ¿Por qué vienes ahora, después de que he sufrido tanto, después de haber estado tan sola? Doña Consuelo no pudo soportarlo más. Se inclinó y la abrazó. Sintió el cuerpo frágil y huesudo de su hija entre sus brazos. Estaba tan delgada. Perdóname. Perdóname, hijita mía, sollozó doña Consuelo, aferrándose a ella. Fue mi culpa. No supe protegerte. Lo siento tanto. Y María, finalmente, se derrumbó. La añoranza, el resentimiento, la soledad acumulada durante 30 largos años, estallaron en un llanto inconsolable. ¿Mamá? ¿De verdad eres tú, mamá?, preguntó entre sollozos. Sí, hijita. Soy yo.
Tu mamá, doña Consuelo le acarició el cabello, una y otra vez. Milagros observaba la escena sin entender del todo, pero al ver a su madre y a la abuelita llorando abrazadas, sintió una calidez extraña y reconfortante en su pequeño pecho. Arturo, desde la puerta, presenciaba la escena con una emoción profunda. Después de tantos años de búsqueda infructuosa, doña Consuelo había encontrado a su hija perdida. Mamá, me ha dolido tanto. Lloraba María como una niña pequeña. Ha sido muy duro. Estar sola. Es demasiado difícil. Ya pasó, mi amor, ya pasó, doña Consuelo la apretó con más fuerza. Ya estoy aquí. De ahora en adelante, yo me haré cargo de todo. Don Ricardo, ajeno a todo, no entendía la situación. No sabía por qué la distinguida doña Consuelo actuaba de una forma tan extraña, pero el ambiente era tan denso que no se atrevía a interrumpir. Abuelita. La llamó Milagros con timidez. ¿Usted es la mamá de mi mamá? Doña Consuelo levantó la vista y miró a Milagros. Por primera vez, veía de verdad a su nieta. En su rostro, reconoció los rasgos de la María niña que guardaba en su memoria. Sí, mi pequeña Milagros, le sonrió a través de las lágrimas. Soy tu abuela. Una sonrisa radiante iluminó el rostro de Milagros. Por primera vez en su vida, tenía una abuela. Pero el estado de María era alarmante. La tos no cesaba y su palidez era extrema. Era una emergencia. María, tenemos que llevarte al hospital. Ahora mismo, dijo doña Consuelo. No tenemos plata para el doctor, mamá, respondió María débilmente. No te preocupes por eso, dijo doña Consuelo con una determinación de hierro. Yo me encargo de todo. Miró a su hija y supo que no podían perder ni un segundo más. Arturo. Llamó con urgencia. Dígame, señora. El asistente entró corriendo. Prepara el auto. Llama a la mejor clínica privada de Lima. Ahora. Diles que preparen una sala de emergencia. Que nos esperen ya. Su voz era la de una comandante en la batalla más importante de su vida. Entendido, señora. Lo arreglo de inmediato. María seguía en un estado de shock. La madre que aparecía de la nada, la promesa de llevarla a una clínica. Todo parecía un sueño. ¿De verdad, mamá? El costo debe ser altísimo. No pienses en eso, doña Consuelo le apretó la mano con firmeza. Tu salud es lo único que importa ahora. Milagros, aunque desconcertada por el giro de los acontecimientos, sintió una oleada de esperanza al oír que su madre iría al hospital. Pero en ese momento, don Ricardo, incapaz de contener más su impaciencia, entró en la habitación. Doña Consuelo, ¿se puede saber qué está pasando aquí? ¿Por qué se mezcla de repente con esta gente? ¿Con esta gentuza? Cállese la boca. Rugió doña Consuelo. Su tono era tan gélido y letal que don Ricardo se quedó petrificado. Jamás la había oído hablar así. Señora, yo. Esta no es gentuza, señor Ricardo, continuó ella, su voz temblando de furia contenida. Esta mujer es mi hija. Y esa niña. Es mi nieta. El rostro de don Ricardo se quedó sin sangre. La niña a la que acababa de llamar chibola mugrienta y basura visual era la familia de la multimillonaria con la que pretendía cerrar el negocio de su vida. ¿Qué? ¿Qué dice? No. No puede ser. Tartamudeó. Especialmente la niña a la que usted llamó basura visual es mi adorada nieta. Los ojos de doña Consuelo eran dos témpanos de hielo. Y ya que la llamó así, ahora el que se va a convertir en basura es usted. Doña Consuelo, por favor, yo no sabía. Le pido 1000 perdones. Suplicó, inclinándose casi hasta el suelo. Esto no se arregla con perdones, dijo ella, tajante. El contrato para el proyecto del resort queda cancelado. El mundo de don Ricardo se vino abajo. Un solo error, un solo arrebato de su arrogancia, le había costado todo. No, por favor, señora. Deme otra oportunidad. Usted sabe que este proyecto es la última esperanza de mi empresa. Rogó, casi de rodillas. Pero doña Consuelo ya ni siquiera lo miraba. Poco después, María era trasladada en una ambulancia privada a la mejor clínica de la ciudad.
El diagnóstico fue desnutrición severa y una neumonía avanzada. Pero gracias a la atención inmediata y de primera calidad, su estado comenzó a mejorar día a día. Doña Consuelo pagó todos los gastos médicos sin pestañear y canceló formalmente cualquier vínculo comercial con la empresa de don Ricardo. Mientras María se recuperaba en la clínica, Milagros se mudó a la majestuosa mansión de su abuela en Casuarinas. De la noche a la mañana, la niña que vendía pulseras en la playa se convirtió en la princesa de una casa enorme. Tenía vestidos hermosos, comía manjares que solo había visto en sueños y, lo más importante, recibía el amor y el calor de una abuela que nunca supo que tenía. Varias semanas después, María fue dada de alta. Ella también se mudó a la mansión. Por primera vez en más de 30 años, las tres, abuela, madre e hija, estaban juntas bajo un mismo techo, un hogar cálido y seguro. Doña Consuelo estableció un fideicomiso a nombre de Milagros, asegurando que toda su fortuna pasaría a su hija y a su nieta. Un día de otoño, las tres regresaron a esa playa de Punta Hermosa, el lugar donde el destino las había reunido. Ya no eran una familia rota ni una niña desesperada. Eran una familia completa, radiante de felicidad. Milagros, con un vestido precioso, corría por la orilla. María la observaba con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Y doña Consuelo contemplaba la escena con lágrimas de pura alegría. 3 pulseras idénticas brillaban en sus muñecas, un símbolo eterno de lazo que nunca se rompió y un recordatorio de que, incluso en el día más oscuro, la luz de la esperanza y el amor familiar siempre puede encontrar el camino de regreso. Pasaron los meses, y la vida en la mansión de doña Consuelo se asentó en una feliz rutina. María se recuperó por completo, floreciendo con una nueva vitalidad. Milagros fue inscrita en uno de los mejores colegios internacionales de Lima, donde hizo nuevos amigos y descubrió un mundo de oportunidades. «Abuelita, ya llegué». La voz alegre de Milagros resonó en el vestíbulo al volver del colegio. Lucía radiante con su elegante uniforme. «Llegó mi princesa», respondió doña Consuelo con calidez desde el salón. «¿Y mi mami?», preguntó Milagros, buscando con la mirada. «Está en el jardín de rosas, en la parte de atrás, mi cielo». Milagros dejó su mochila y corrió hacia el jardín. Allí encontró a María, podando las rosas con una destreza recién adquirida. «Mami», exclamó, lanzándose a sus brazos. «Milagritos, ¿qué tal el colegio, mi amor?». María se giró, sonriendo. Se veía saludable, feliz, una persona completamente distinta a la mujer que yacía enferma en aquella cama. «Súper bien. Hoy tuvimos clase de arte y dibujé la playa donde nos encontramos. Y jugué vóley con mis amigas», contó Milagros, entusiasmada. «Qué bueno, hijita», María le acarició la cabeza. Las dos entraron juntas al salón, donde doña Consuelo las esperaba con un jugo de frutas frescas y un queque recién horneado. «Milagros, ven a comer tu postre», la invitó su abuela. Las tres se sentaron juntas, disfrutando de una tarde tranquila y feliz. Era una vida sencilla, pero llena de un calor que ninguna de ellas había conocido antes. Sin embargo, una pequeña sombra interrumpió la paz. «Mamá», dijo María, mirando a doña Consuelo, «vi las noticias en la televisión». «¿Las noticias?», preguntó la anciana. «Sí», asintió María. El titular decía, «Doña Consuelo, la magnate inmobiliaria, lega toda su fortuna a su nieta recién encontrada a través de un fideicomiso. La gente debe estar muy sorprendida». Doña Consuelo sonrió con serenidad. «Supongo que sí. Pero es mi dinero, y mi familia es a quien se lo quiero dar». «¿Qué problema hay en eso?». En ese momento, Arturo, el asistente, entró en el salón con una expresión seria. «Doña Consuelo, tengo que informarle de algo», dijo. «Ha salido la noticia de que la constructora de don Ricardo se ha declarado en bancarrota. Y él sigue intentando contactarla para pedirle perdón». Doña Consuelo reflexionó un instante. Las acciones de aquel hombre habían sido imperdonables, pero ya no sentía la necesidad de guardar rencor. «No te preocupes más por ese asunto, Arturo. Ignóralo. Nosotros tenemos que concentrarnos en nuestra felicidad». «Entendido, señora». Al llegar la noche, la familia se reunió para cenar. La mesa estaba llena de platos deliciosos preparados por la cocinera. «Soy tan feliz ahora», dijo María mientras comían. «Nunca soñé que podría tener un día como este». «Yo tampoco, hija»,
respondió doña Consuelo, mirando a su hija y a su nieta con adoración. He esperado un día como este toda mi vida. Entonces, Milagros se levantó y trajo una pequeña caja de terciopelo. ¿Qué es eso, mi amor?, preguntó María. Son las pulseras que nos ayudaron a encontrarnos. Abrió la caja, revelando 3 pulseras idénticas, las 2 originales y una nueva, hecha especialmente para ella. Si las 3 las usamos, seremos una familia de verdad, ¿no? Los ojos de doña Consuelo y María se llenaron de lágrimas. El corazón puro de la niña era el mayor regalo de todos. Claro que sí, mi vida. Vamos a ponérnoslas todas, dijo doña Consuelo. Las 3 se colocaron las pulseras. 3 diseños idénticos brillando en 3 muñecas, unidas por la sangre y el destino. Ahora sí somos una familia de verdad, sonrió María. Siempre lo fuimos, hija. Siempre, respondió su madre. Después de la cena, pasaron el resto de la noche en el salón. Milagros leía un libro recostada en el regazo de su abuela, mientras María tejía una bufanda. Mamá, dijo María, rompiendo el silencio. Gracias por querernos tanto a Milagros y a mí. ¿Agradecerme por qué? Doña Consuelo tomó la mano de su hija. Soy yo la que tiene que agradecerles a ustedes, por darme la oportunidad de tenerlas de vuelta. Afuera, el sol se ponía en un espectacular atardecer, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Abuelita, dijo Milagros, levantando la vista. ¿Mañana podemos ir a la playa otra vez? A la playa donde nos conocimos. Es una idea maravillosa, mi amor, doña Consuelo le acarició el cabello. Sí, exclamó María, entusiasmada. Mañana haremos un viaje especial, toda la familia. Esa playa se había convertido en un lugar sagrado para ellas. El escenario de su dolor se había transformado en el altar de su esperanza. Esa noche, cuando Milagros se fue a su cuarto, se quedó mirando su pulsera en la cama y sonrió. Parece un sueño, susurró para sí misma. María, en su habitación, también recordaba su vida de hacía apenas unos meses. Tantas cosas habían cambiado, pero lo más importante era la paz que sentía en su corazón. En su estudio, doña Consuelo escribía en su diario. Hoy ha sido otro día feliz. Agradezco cada momento que puedo pasar con María y Milagros. Los 30 años que perdimos son una pena inmensa, pero el tiempo que nos queda por delante es un tesoro invaluable. Que nuestra familia sea feliz para siempre. Cerró el diario y miró por la ventana el cielo nocturno lleno de estrellas. Mañana volverían al lugar donde todo comenzó, pero esta vez, para crear nuevos y felices recuerdos. Doña Consuelo sonrió, satisfecha. Había encontrado a la hija que buscó toda una vida y a la nieta que nunca supo que anhelaba. El resto de sus días serían para vivir feliz junto a su preciosa familia. Saquen a esa chibola mugrienta de aquí. Aquellas palabras crueles, que un día resonaron en la playa, habían sido, irónicamente, el catalizador de su reencuentro. Pero ahora, todo eso era parte del pasado. Lo único que importaba era el presente y el futuro, cada día vivido junto a la familia que amaba, cada momento un regalo del cielo. La luz de la